Andalucía Capital. Diego García Cabello, Onda Cero. Muy buenas tardes, las 2:31. Nos volvemos a encontrar una semana más con la economía y con las empresas en Onda Cero Andalucía, en este programa Andalucía Capital, hasta las 3 de la tarde, en el que hoy vamos a poner el foco en las pequeñas y medianas empresas, en las pymes y en otro pilar fundamental de nuestra tierra y de nuestra economía, como son los autónomos andaluces. Son el auténtico motor de nuestra economía, las pymes y los autónomos. Vamos a analizar los resultados del sexto informe sobre la financiación de pymes y autónomos andaluces, un informe elaborado por la Sociedad de Avales Garantia en colaboración con Avai Analistas Económicos. El informe se ha realizado tras encuestar a más de 700 empresas y autónomos en este comienzo de año y ofrece una panorámica reveladora. Mejora la salud financiera de nuestras pymes, disminuyen las necesidades de financiación y crecen alternativas más allá de la banca. Como les digo, lo vamos a comentar enseguida con Antonio Vega, director general de Garantia, que ha realizado el informe en colaboración con Maribel Martínez de Avai Consultores, que estará también con nosotros, y hablamos hoy además con José Luis Perea, que ya nos acompaña, secretario general de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA, hoy también en Andalucía Capital. Bienvenidos, comenzamos Andalucía Capital hasta las 3 de la tarde. En Onda Cero, Andalucía Capital. Y como siempre, para tomarle el pulso a cómo va nuestra economía, que es lo mismo que decir de cómo van, cómo llegan las pequeñas y medianas empresas andaluzas, los autónomos, todos ustedes que hacen día a día de nuestra economía, cómo marchan las pymes, cómo marchan los autónomos, y eso lo conocen muy bien quien hoy nos acompaña, director general de la Sociedad de Avales Andaluza Garantia, Antonio Vega, de nuevo hoy en Andalucía Capital. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Diego, un saludo a ti y a todos tus oyentes. Garantia, que como digo, ha realizado este sexto informe sobre la financiación de pymes y autónomos andaluces, que enseguida vamos a comentar por parte de la representación de los autónomos, que son muchos y cada vez más en nuestra tierra. Hoy nos acompañan José Luis Perea, secretario general de ATA. Bienvenido, José Luis, también. Muchísimas gracias, Diego. Encantado de estar aquí. Y como les digo, en este sexto informe ha colaborado estrechamente un año más Avai Analistas Económicos. Su directora es Maribel Martínez, nos acompaña desde Madrid. Muy buenas tardes, Maribel, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Sexto informe de financiación que sitúa, que hace esa fotografía que nos interesa y mucho. Ya que está José Luis Perea con nosotros aquí de ATA, te preguntamos lo primero, porque son muchos. Hablamos de cuántos autónomos en estos momentos, José Luis. A nivel nacional hablamos de 3.200.000 autónomos. En Andalucía pues vamos casi la senda de alcanzar los 590.000 autónomos. Uh-huh. Es el censo, podríamos decir, de los autónomos, que sigue creciendo en nuestra región, y precisamente este sexto informe, Maribel Martínez de Avai Analistas Económicos y Antonio Vega, precisamente lo que hace en primer lugar es situar ese censo empresarial, que en estos momentos, Maribel, sitúa en qué proporción con respecto al pasado año, con qué crecimiento en cuanto a las pymes andaluzas. Sí, bueno, nosotros recogemos datos del DIRCE y esta fuente estadística no tiene agricultura. Entonces, pymes no agrarias, incluyendo autónomos, claro, en las pymes, pues sí, no agrarias se sitúan en 560.000, creo recordar, y con un aumento de un 1,5 más o menos respecto al año pasado. Uh-huh. Informe además resultado, Antonio, de haber encuestado a más de 700 empresas andaluzas. Es una muestra muy amplia que habla de la situación que está viviendo la pyme. Nos quedamos con un primer dato que destacas de este informe. Bueno, yo aparte del dato que acaba de dar Maribel, también daría el incremento que ha habido de pymes entre 0 y 10, entre 2 y 10 trabajadores, y más de entre 10 y 49 trabajadores. Ha habido un desplazamiento ligero, pero ha habido un desplazamiento de los autónomos hacia la pyme, lo que significa que vamos en buena dirección, que vamos en la dirección del crecimiento. Y también quería destacar
que las pymes andaluzas han tenido durante este 2024 un incremento de su facturación, un incremento respecto a las que decrecen de un 11,3% frente a los datos del año anterior, que eran peores datos. Igualmente se ha producido una mejora en sus niveles de endeudamiento, con menores gastos financieros. Es decir, la situación económica y financiera de las pymes sale reforzada en este 2024. Podemos hablar entonces, Maribel Martínez, según los datos del informe, de una mejora en el proceso de recuperación de las empresas andaluzas con respecto al año anterior, sobre todo una mejora que las aleja de ese estrés financiero vivido durante la pandemia y los años inmediatamente posteriores a la pandemia. Sí, eso es. Como comentaba Antonio, a nivel financiero nosotros recogemos datos en la encuesta sobre el nivel de endeudamiento y los costes financieros, y ambas variables pues han mejorado, lo que indica un avance hacia una mejor situación, una consolidación de la situación financiera. Y a nivel económico, pues les preguntamos cómo ha evolucionado en el último año la facturación y los beneficios. Y como comentaba Antonio también, pues efectivamente la mayoría ha mejorado facturación, y lo que queda un poquito más aún sobre cierta presión son los beneficios, porque digamos ese aumento de facturación no se traslada completamente a un aumento de los beneficios, que entendemos pues tiene que ver con el aumento de otros costes operativos no financieros, como los costes laborales o otro tipo de suministros, y eso hace que la presión sobre los beneficios todavía pues sea un poquito más, digamos, la variable más débil de las cuatro que analizamos. Por situar en cuanto a la financiación, que es al centro al que se dirige este estudio, uno de los datos más llamativos es la bajada en la necesidad de financiación, como comentaba Antonio Vega, director general de Garantía. ¿A qué factores, Maribel, se puede atribuir esta reducción, que en concreto es al 46,9% con respecto a lo que dicen las pymes andaluzas? Sí, efectivamente, básicamente pues casi una de cada dos pymes tuvo necesidades de financiación en el año 2024, y observamos una caída de más de 13 puntos respecto al año anterior, que es una caída muy significativa. Pero es que esta cifra hay que verla en el contexto, ¿no? Realmente venimos de unas cifras de necesidades de financiación excepcionalmente altas, que correspondían a los años de pandemia. Y bueno, pues es normal que esta cifra vaya bajando hacia las cifras que teníamos en el año 2019, por ejemplo. Cabe señalar que todavía esta cifra del 46,9% es 8 puntos porcentuales a la que teníamos en el año 19, o sea que es verdad que avanzamos hacia un escenario de más normalización, pero aún se observan los efectos de la pandemia todavía en las necesidades de financiación de las pymes. En cuanto al destino de esa financiación, Antonio, y sobre todo al tipo de empresas que siguen necesitando más financiación, ¿con qué fines, qué fotografía sale de este informe? Pues tenemos que distinguir entre qué empresas necesitan más o menos financiación, porque está muy condicionado por el importante peso que suponen los trabajadores. Mientras que en las empresas de reducido número de trabajadores, como pueden ser los autónomos, el porcentaje, estamos dando muchos porcentajes, tal vez un 34% de estas empresas necesitan financiación. Esto se incrementa hasta el 78,6% en las empresas de más de 10 trabajadores y menos de 50. Es decir, el grueso de necesidad de financiación se dan en un segmento muy concreto de empresas. Igualmente, también hay una demanda importante de financiación entre las empresas exportadoras e innovadoras, un porcentaje en torno a 65% de ambas. En cuanto a la financiación que necesitan, sigue siendo predominante la financiación del circulante, como ha sido en otros años, pero ha habido un incremento muy significativo de las necesidades de financiación para inversión, en concreto para
para inversión en equipo productivo de un 39%, que si a eso le unimos la necesidad de inversión en otros bienes activos como inmuebles, nos vamos hasta aproximadamente un 50% de empresas que han necesitado financiación para inversión. Y esto sí que es un carácter diferencial respecto a otros años, porque al final la inversión sí que es lo que genera empleo y lo que genera riqueza. Uh-huh. Y nos llamaba también especialmente la atención ese aumento, Maribel, de la inversión en economía circular y de eso de lo que tanto hablamos, de digitalización. ¿Qué papel juega en esas necesidades de financiación en estos momentos, según lo que os dice el informe? Sí, efectivamente, o sea, esta es una variable que venimos recogiendo ya 3 o 4 años últimos y en torno al 25%, es decir, 1 de cada 4 pymes que buscaba financiación la quería para destinarla a digitalización o a sostenibilidad. O sea que es un dato muy importante y mayor que el del año anterior. Aquí quería detenerme un momentito porque me parece bastante importante en el momento en el que estamos, ambos, digitalización y sostenibilidad, son 2 factores de competitividad muy importantes. Las pymes así lo entienden también y seguramente por el escenario que tenemos pues va a seguir siéndolo a medio plazo, ¿no? Entonces realmente las pymes que nos estén escuchando creo que se identificarán pues con la necesidad de digitalizar porque sus procesos productivos, su organización, porque esto mejora mucho su eficiencia, ¿no? Y todo ello pues requiere al final invertir en infraestructura tecnológica, en formación y ahora pues con la IA en intentar automatizar la mayor parte de los procesos que se pueda. Y en el tema de sostenibilidad pues lo mismo, ahí se combinan 2 elementos muy importantes. Por una parte, la presión de la regulación, que cada vez pues exige, digamos, que produzcamos con mejores criterios de sostenibilidad, pero por otra parte también vemos que las pymes cada vez ven más la sostenibilidad no solo como una imposición, sino como una oportunidad. Ya que tengo que cumplir esta regulación, pues aprovecha y renueva su equipo productivo y también desarrolla productos más sostenibles que también le permiten acceder a nuevos nichos de mercado, ¿no? Entonces esta combinación de necesidad-oportunidad creemos que también está detrás del auge de la sostenibilidad, donde la economía circular este año sí que se observa un crecimiento muy importante de la inversión en economía circular. Uh-huh. En cuanto a las barreras, las dificultades que encuentran las empresas, las pymes, también los autónomos a esta hora, en estos momentos, a la hora de financiarse, ¿cómo sale la fotografía sobre si hay más o menos dificultades en estos momentos, Maribel? Bueno, es un escenario más fácil, un poco más favorable que el que vimos el año pasado, porque la rebaja de tipos pues ha mejorado bastante el escenario al que se han enfrentado pymes y autónomos en la búsqueda de financiación ajena, ¿no? Básicamente por esta caída de tipos. Aún así, las garantías siguen siendo un obstáculo muy importante en el acceso a la financiación por cuenta ajena. Y bueno, estos son los 2 elementos fundamentales y, como digo, pues la caída de tipos ha mejorado un poco el escenario. Las barreras, Antonio, que siempre son complejas tanto para los autónomos como para las pymes, ¿qué te dice el informe? Y sobre todo también a las fuentes a las que acuden. ¿Está perdiendo peso la financiación bancaria tradicional frente a otras alternativas? ¿Cuál es la situación? Respecto a las dificultades de no tener financiación, la fotografía del informe de este año es positiva. Hay una mejora de un 30% hasta un 35% de las empresas que no han encontrado obstáculos para conseguir financiación. También, en su contrario, se puede analizar, eso significa que el 64,5% de las empresas sí que han encontrado esas dificultades, ¿no? Dificultades que, como comentaba Maribel, se centran en costes de la financiación y en garantías. En cuanto a la garantía en concreto, han necesitado garantías, un 60% de las operaciones de financiación le han exigido avales y garantías para poder conseguirla. Uh-huh. Y en cuanto al mercado que representáis, Antonio, hablamos de garantía, ¿qué papel está jugando como sociedad de garantía recíproca en este nuevo escenario? ¿Cómo aparece reflejado en el informe?
Pues realmente salimos con una buena foto. Tiene Garantia un buen nivel de notoriedad, un 40% de las pymes reconoce a Garantia y las funciones de Garantia, y esto aumenta significativamente cuando nos vamos a la población de las pymes que han necesitado financiación y que le han exigido garantías, hasta un 78%. Pero también este informe nos pone deberes, ya que hay un porcentaje importante que, si bien nos conoce, no conoce exactamente cuáles son nuestros servicios, un 44%, por lo tanto nos pone por delante deberes en el futuro, ¿no? Ya por último, Maribel Martínez, para cerrar, ¿qué previsiones o qué retos, mirando a lo que resta de año, crees que se enfrentan las pymes andaluzas de cara a este 2025, según lo que dicen de expectativas de facturación, de creación de empleo, de esta evolución del tejido empresarial y de los autónomos? Bueno, nosotros les preguntamos por sus perspectivas precisamente para los próximos 12 meses, como la encuesta se realiza en enero, pues para este año 2025, y los datos son moderadamente optimistas, ¿no? El 44,8% de las empresas andaluzas, de las pymes andaluzas, espera que su facturación aumente este año, ¿no? Que es un porcentaje ligeramente superior al del año pasado. Y lo que sí que ha crecido bastante respecto al año pasado es el porcentaje de que espera ampliar su plantilla, el 17,1%. O sea que cabe esperar que las perspectivas de creación de empleo son buenas y cabe esperar que se traduzcan en ello. Pues nos quedamos con esas buenas perspectivas, al menos para las pymes. Enseguida le vamos a preguntar a José Luis Perea, secretario general de Autónomos ATA, con qué perspectivas están mirando los autónomos a este año 2025. Nos quedamos con esas tres conclusiones: mejora la salud financiera de nuestras pymes, disminuyen las necesidades de financiación y crecen alternativas más allá de la banca. Sexto informe de financiación de pymes y autónomos andaluces, elaborado por Garantia en colaboración con Abay, analistas económicos. Maribel Martínez, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Enseguida continuamos con José Luis Perea y Antonio Vega, director general de Garantia, que también nos acompaña hoy. En Onda Cero, Andalucía Capital. FAECTA cumple 30 años, 3 décadas trabajando por un modelo de gestión empresarial colectivo, democrático y sostenible. Y ahora somos más. Cooperativas de trabajo, consumo y servicios, innovadoras y punteras que aportan valor y valores en Andalucía. Somos más cooperativas. Somos más economía social. Con el apoyo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Solo tenemos un planeta y cada vez es más complicado conservarlo. Cada jueves, en Andalucía es Verde, analizamos la situación medioambiental de nuestra comunidad, los retos a los que se enfrenta, los problemas que no superamos o los avances que se producen para conseguir una tierra más sostenible. En todas las emisoras de Onda Cero Andalucía, cada jueves de 2:30 a 3 de la tarde, Andalucía es Verde. Con la colaboración de Cuántica, la ingeniería de autoconsumo solar con más instalaciones en Andalucía. ¿Llevas años con el mismo ordenador? ¿Quieres uno nuevo por 0 euros? Si eres autónomo o pyme, ahora puedes conseguir un equipo Lenovo ThinkPad con procesador AMD Ryzen 5 Pro, gracias al kit digital. Entra ya en kitlenovo.com y solicita el tuyo. Andalucía Capital. Diego García Cabello, Onda Cero. Hasta las 3 de la tarde a través de todas las emisoras de Onda Cero Andalucía, hoy con el foco puesto en las pymes y los autónomos. Nos sigue acompañando Antonio Vega, director general de Garantia, y José Luis Perea, secretario general de Autónomos ATA. Les preguntaba tanto a Antonio como a Maribel antes sobre las expectativas, el panorama que nos queda por delante. En el caso de los autónomos, ¿cómo los veis desde ATA? ¿Qué os transmiten? Bueno, yo no soy tan optimista, yo soy un poquín más pesimista, ¿no? Bueno, nosotros hacemos, como tú bien sabes, un barómetro, es decir, hacemos cada 3 meses un estudio para ver cómo está el colectivo, qué es lo que piensa el colectivo, y la verdad es que, bueno, los datos no son tan, como he dicho antes, no son tan optimistas. Es un 30% que dice que está facturando menos que el año pasado, y hay un 30 o 40% que las previsiones que tienen sobre cómo va a ir su negocio durante el año 2025 no son demasiado halagüeñas, ¿no? Evidentemente estamos, por así decirlo, en una especie de isla en Andalucía. Es verdad que aquí el crecimiento de autónomos está por encima de la media nacional.
tenemos casi 580 y pico mil, casi 590.000 autónomos, hemos encabezado o estamos encabezando el crecimiento de autónomos a nivel nacional y también el número de autónomos por encima de comunidades como Madrid o Cataluña, que son comunidades que tradicionalmente tenían más autónomos que nosotros. Pero eso no es óbice para que nosotros reflexionemos también y veamos la fotografía real. Y la fotografía real es que el autónomo tiene pues, mucha incertidumbre ante la situación económica que hay, ¿no? ¿Qué les pesa más en estos momentos? Hablábamos antes de barreras, los costes de producción, la financiación y los costes fiscales. ¿Qué es lo que más les cuesta sacar adelante a los autónomos? Fundamentalmente, y ahora hablaremos de financiación, que también tenemos algunos datos interesantes. Yo creo que hay tres cosas que a los autónomos lo están lastrando. Lo están lastrando las trabas burocráticas. Tú piensas que un autónomo pierde casi 15 días al año en papeleo y eso es una barbaridad. Tenemos localidades o municipios que nos dan nuestra licencia de apertura a los 4 meses y tenemos que asumir esos 4 meses de alquiler. Eso es una auténtica barbaridad. Pero también nos están lastrando los costes sociales, los costes salariales, tanto los nuestros como los de los trabajadores que tenemos a nuestro cargo. El salario mínimo interprofesional ha subido casi un 60 y pico % en 5 años y eso va en la mochila del autónomo, eso va, yo creo que lo ha explicado muy bien la compañera, eso va en nuestro rendimiento, en nuestro beneficio. Al final estamos ganando muchísimo menos porque, bueno, pongo un ejemplo, si yo tengo contratado con el Ayuntamiento de Dos Hermanas la limpieza de la aula de los niños, pues seguramente en esa contrata no se ha tenido en cuenta en estos últimos 5 años la subida de ese salario mínimo interprofesional. Otra medida que nosotros vemos que nos va, a las grandes empresas les va a afectar, pero es que a nosotros nos va a liquidar, va a ser la reducción de jornada laboral. Es decir, al final el autónomo va a tener que suplir con más tiempo esas 37 horas y media que se pretende desde el gobierno. Y como he dicho, bueno, pues alguna cosa más. Por ejemplo, la morosidad también es importante. Casi 4 de cada 10 autónomos sufre tanto la morosidad pública como la privada. Es decir, ahí tampoco conseguimos acabar con esta lacra. En cuanto a la financiación que comentabas antes, también tenemos frescos estos datos del informe. Se observa esa recuperación, al menos con respecto a la pandemia. Sí, los datos son muy similares. Es decir, nosotros el viernes que viene vamos a publicar el barómetro y había un dato sobre financiación que yo quería adelantar, pues por estar en la mesa que estamos, y es que, pues estamos unos puntos por debajo de la financiación nacional. En nacional están en un 30% de autónomos que están solicitando financiación y nosotros estamos en un 27%, pero sí es cierto que las denegaciones en Andalucía son casi el doble de las denegaciones a nivel nacional. Y esto también, pues yo creo que es un matiz importante y, lógicamente, pues es una invitación al autónomo a recurrir a este tipo de instrumentos como las sociedades de garantía. Entre otras cosas, para eso están los avales que ayudan, pero es llamativo ese dato de denegaciones, ¿no? Sí, es que el segmento de los autónomos es el segmento más débil a la hora de solicitar la financiación. En ocasiones, pues, por su sistema fiscal, que trabaja en módulos, con lo cual la información fiscal que facilitan son solamente unos índices que dificulta por parte del sistema financiero el análisis de este tipo de empresas. En otras ocasiones, por la formación financiera. No todos los autónomos tienen capacidad de tener una formación financiera lo suficientemente potente como para presentar informes para obtener una financiación que se la facilite. Y yo creo que somos unos grandes aliados de este segmento. En concreto, el 59% de nuestra actividad es con autónomos. Somos líderes a nivel nacional en operativa con autónomos y efectivamente nuestro informe, que era más generalista, incluía a los autónomos y la empresa, es algo más optimista, pero los datos concretos del segmento de autónomos es un poco más duro, ¿no? Un segmento que en cualquier caso, José Luis, sigue creciendo. Ya aportabas antes esa cifra, 580.000 caminos de los 600.000. Hay un liderazgo de Andalucía. ¿A qué atribuís ese crecimiento y sobre todo por sectores como ha sido? Porque vemos que ahí que de nuevo hostelería y construcción sigue siendo los que están en cabeza, ¿no? Bueno, evidentemente, lo he dicho en alguna ocasión, la administración andaluza es una administración amable, es decir, no pone trabas, como los buenos árbitros pasan desapercibidos en los partidos, ¿no? Entonces, se está fomentando con la cuota cero el emprendimiento y eso hace que muchísima gente pues se plantee, oye, con la tarifa plana nacional más la cuota cero en Andalucía, pues sé que el primer año no tengo costes sociales, con lo cual es importante, sobre todo en esos momentos de arranque de la actividad tan complicados donde solo hay gastos y no hay ingresos, ¿no? Pero tenemos también
también asignaturas pendientes, es decir, aquí no solo todo es claro, sino también hay oscuro, ¿no? Tenemos sectores como el comercio, hemos perdido casi 50.000 autónomos del comercio a nivel nacional, yo calculo que aquí en Andalucía unos 8.000, 10.000, y es que el 25% de los autónomos son comerciantes en Andalucía, es decir, y la gente compra hoy día a través del móvil, no precisamente en la tienda de proximidad. Y sigue sufriendo ese sector. El otro día estábamos en el Congreso de FEICASE, de los comerciantes de Sevilla, y precisamente los datos no es que sean los mejores. Mirando hacia atrás se pierde mucho comercio en nuestra región. Bueno, porque han cambiado los hábitos de compra. El ciudadano compra de una manera distinta y tenemos que replantearnos las posibilidades que da este sector, y si no, pues tendremos que ayudarlo, y por eso digo, pues también aquí hay un papel importante por parte de la Administración. Pero bueno, Andalucía, evidentemente, el sector del turismo, el sector de la hostelería sigue tirando el crecimiento de los autónomos, y bueno, si la Administración es amable, no pone trabas, no dificulta, porque también el tema de las trabas ha hecho un buen trabajo desde la Junta de Andalucía, no dificulta este crecimiento, no pone trabas, como digo, no lo impide, bueno, pues tendremos otras guerras, que ya las he planteado a nivel nacional, como puede ser este tema de la reducción de jornada y el tema del salario mínimo interprofesional, el tema de la morosidad, pues bueno, son cosas que hay que ir solucionando para que el empleo, no podemos olvidar que en Andalucía el 30% de los autónomos son empleadores, y esto da mano de obra a mucha gente, y son precisamente los que más están sufriendo este tipo de traba o este tipo de impedimentos, porque al final está creciendo el autónomo persona física individual, pero el autónomo empleador está bajando. Y además vemos con optimismo, lo comprobamos y lo contamos en muchas ocasiones, como también hay cada vez más autónomos en sectores emergentes, que es importante a la hora de este cómputo de dónde están presentes, ¿no? Sí, tenemos que diversificar, porque evidentemente tenemos un colectivo anclado en autónomos tradicionales, pero poco a poco se va haciendo ese tránsito hacia un sector, pues, del hidrógeno, de la economía verde, al sector de la dependencia, etcétera, etcétera, que yo creo que son sectores que en los próximos años, ayudados por la ciberseguridad, por la inteligencia artificial y por la digitalización, pues supongo yo que ayudarán mucho a la creación, no solo de nuestro propio puesto de trabajo, sino también a dar mano de obra, que es nuestro objetivo. Pues son cada vez más los autónomos en nuestra tierra. Es una alternativa importante. 587.869 personas en la región que son autónomos, y a los que sin duda hay que apoyar, porque eso es abrir la persiana cada día, y eso no es fácil. Hablábamos hoy de pequeñas y medianas empresas, precisamente en este martes 20, en donde no sé si José Luis tiene alguna última hora. Se están celebrando las elecciones en la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas, con alguna polémica incluida que ha llevado. A lo largo de la jornada se conocerán esos datos de Cepime. Antonio Vega, gracias por acompañarnos, director general de Garantia. Los avales siguen subiendo en Andalucía, eso es importante. Siguen subiendo, y nada, al servicio de todas las pymes y autónomos andaluces. Gracias, Antonio Vega, director general de Garantia, y también José Luis Perea, que hoy precisamente intervenía en un foro de El Español Invertia en Andalucía, y le hemos llamado, queríamos que compartiera hoy con nosotros Andalucía Capital, hablando de los autónomos, de lo que hablamos con mucha frecuencia. Gracias, José Luis Martínez, también, y muy buenas tardes. Muchísimas gracias. La financiación, que es clave, los autónomos, las pymes, son dos pilares fundamentales de la economía de nuestra tierra, de la que nos ocupamos cada martes en Andalucía Capital, a través de todas las emisoras de Onda Cero Andalucía. Volvemos el próximo martes, les esperamos aquí en Onda Cero. Muy buenas tardes.